hacer cine. Entre la pasión, el arte y el caos, conversemos juntos. Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de Pero querías hacer cine. Hoy estoy muy contenta porque tengo conmigo a Mariana Larrundo, quien es alguien muy querido para mí, para Trasciende, con quien hemos compartido muchos sets, muchas aventuras, muchas experiencias. Mariana es una gran maestra de esta industria. Mariana sabe muchísimo de todo lo que se hace para llegar a un set y de lo que se hace en el set y de cómo se corre un set. Ha pasado por muchos puestos, tiene 16 años dedicándose a esto. Empezó primero estudió comunicación en la Universidad de Anáhuac, después te fuiste a Barcelona a estudiar fotografía. Sí. Regresaste y estuviste en publicidad muchos años. Muchos años. Pues muchos años me dediqué a la publicidad. La verdad es que cuando estaba en la universidad tenía un amigo. O sea, yo me acuerdo que la gente me decía, incluida mi mamá, pero ¿cómo cine? Porque no estudié cine como tal. O sea, yo estudié comunicación y para cuando yo iba en la universidad ya habían puesto como... te dividían por área, ¿no? Preespecialidades. Uh-huh. Entonces yo escogí cine. Y la verdad es que yo no estaba segura de que me iba a dedicar al cine. O sea, yo escogí eso porque eran las materias que más me llamaban la atención y demás, pero pues yo no tenía a ningún contacto. Y yo me acuerdo que mi mamá me decía, oye, pero... ¿y luego? O sea, no conoces a nadie, o sea, ¿cómo? O sea, y yo, pues, mira, por el momento quiero estudiar esto y ver cómo va surgiendo, ¿no? Y me acuerdo que en aquel momento, para poderte titular, tenías que filmar tu corto y tenías que, a fuerza tú tenías que dirigirlo. Y yo decía, bueno, ok, y era individual. Después ya lo hicieron como en equipo, que era, pues, obviamente tiene mucho más sentido. Entonces tú tenías que dirigirlo y conseguir al crew dentro de los mismos alumnos, o si tenías contactos o demás, pues, quien te ayudara a hacer. La universidad no te apoyaba en nada, te prestaba el equipo que tenían, que era equipo súper viejo, la verdad. Y pues dije, bueno, voy a hacer mi corto. Y ahí me di cuenta que dirección no era para mí. No me gustaba, o sea, fue como, porque yo tenía que escribir el guión y demás, y fue que dije, bueno, ok, eso es lo que tengo que hacer, lo voy a hacer. Y pues nada, escribí el guión y demás. Tuve un temazo en la universidad porque una chica me plagió. Entonces ella lo filmó antes que yo. Entonces, no, se armó. Entonces la plagiadora eras tú. Ajá, no. Porque lo filmó antes que me tú. tacharon de guerrillera ahí en la universidad, cañón. Sí, porque obviamente yo reclamé. ¿Ah, po? Y pues nada, decidí, como que me bajoneé y dije, no, voy a escribir otra cosa. Y después dije, no, o sea, ya lo escribí y todo, porque aparte, yo en ese momento no tenía dinero para hacer un corto, claro. La escuela no te apoyaba mucho, y dije, bueno, quiero hacer algo que de principio la historia, o sea, que no tenga muchísimos valores de producción como para que tenga yo que poner muchísimo dinero, porque era dinero que tenía que salir de mi bolsa. Bueno, de la de mi mamá. Entonces, claramente. Entonces fue como de, no, pues, ¿qué hago? Y entonces me puse a pensar, y bueno, no sé si tú sepas, pero mi mamá tiene unos primos, cirqueros. Entonces yo dije, oye, el circo es una gran locación, es un gran valor de producción que a mí no me va a costar, porque es familia. Entonces claro. Dije, voy a hacer una historia en un circo, ¿no? Entonces empecé a buscar, yo escribir, la verdad, no es para mí. Admiro mucho a los guionistas porque para mí escribir no se me da. Entonces dije, algo en un circo. Entonces empecé a buscar poemas y demás, encontré uno, basé mi historia en uno, escribí mi guión, y después pasó que esta chica, pues tomó, ella obviamente dijo siempre que no fue así. Era la misma historia, solamente que la de ella era en un teatro.
¿no? Y entonces como ella iba un semestre arriba que yo, ella filmaba antes, porque en el primer semestre hacías como toda la carpeta de producción y teníamos que escribir una tesina y demás. Entonces, pues nada, al principio me bajoné mucho y después dije, no, sí lo voy a hacer. Y ya que estuve ahí, fue cuando dije, esto es lo que me gusta, o sea, yo quiero vivir de ello, o sea, yo quiero trabajar en esto. Había conseguido, uno de los sinodales de mi tesis me había ayudado a conseguir a una chica que hacía producción, que me estaba ayudando al corto, pero ella se dedicaba a esto ya de lleno, entonces pues me estaba haciendo un paro en realidad. Entonces había veces que ella estaba filmando en otras cosas y me tocaba a mí tener producir. Pues sí. Y entonces cuando me tocó a mí tener que producir, dije, esto es lo que a mí me gusta. A mí me gusta producir. Entonces, bueno, pues ahí me di cuenta de que realmente quería hacer cine. ¿Y hiciste un corto adentro del circo con animales y con acróbatas y con toda la cosa? No tanto así, o sea, sí fue en el circo, o sea, el circo fue la locación y la historia estaba enfocada en realidad en un payaso. Entonces, pues no es que se vieran animales y demás, pero pues me parece que era algo interesante y que pues para hacer una cosa estudiantil, pues estaba bien, sobre todo porque no tenía suficiente dinero como para financiarlo. Y bueno, en la universidad pues sí conocí gente que me ayudó a cuando yo salí conectarme un poco en una casa productora, pero eran comerciales. Entonces tengo un amigo muy querido que pues lo conocí desde que entré a la universidad y él desde un inicio trabajaba como visualizador en comerciales. Entonces a veces entraba un semestre, otro no y así. Y pues para cuando yo salí de la universidad... A él le faltaban 6 semestres todavía. Él ya estaba dirigiendo su primer comercial. ¡Guau! Sí, porque pues ya llevaba un rato. Entonces él me recomendó con la productora que estaba trabajando en esa casa productora. Y pues de ahí poco a poco me fui... Y te dieron chamba de asistente de producción. Runner, o sea, iba por los cafés, obvio, normal. Pero yo dije, no, está bien, porque yo quería aprender y quería ver qué onda. Y pues ahí me di cuenta que pues me gustaba mucho. Era una cosa muy distinta, porque hacer comerciales es diferente, es muy diferente. Pero también lo disfruté mucho, me gustó mucho hacer comerciales. Y ahí poco a poco fui creciendo, ya empecé a ser asistente de producción, después fui coordinadora de producción en comerciales y después me entró, o sea, como que a mí la foto siempre me había llamado la atención y dije, quiero hacer un posgrado. Y me fui a Barcelona. Me gasté todo mi dinero, todos mis ahorros, dejé mi departamento, me fui, hice un posgrado, regresé sin nada, o sea, a casa de mi mamá otra vez, o sea, y la verdad es que me arrepiento un poco de las decisiones tomadas porque en vez de haberme ido por ese lado, ya había hecho una parte de estudiar y ahora era como entrar un poco en la práctica, pues cuando regresé me contacté con los fotógrafos que conocía de los comerciales y Eduardo Martínez Solares, que era un gran fotógrafo, me dijo, vente. Y entonces empecé a ir como su trainee y empecé a ir como trainee de cámara y pues sí me gustó muchísimo, pero también era un poco la complejidad de, ok, pues como producción cobro, como foto no, porque obviamente yo iba gratis, o sea, era empezar en otro departamento y es empezar otra vez de cero, desde abajo. Claro. Entonces, pues intenté campechanearlo un poquito, tomar proyectos de producción en donde sí pudiera tener paga, porque después ya estuve un rato en casa de mamá, pero después me salí. ¿Te corrió? No me corrió. ¿Esa vez? En esta ocasión. Pero pues es que ya llevaba unos 2, 3 años que me había salido y regresar, pues es complicado. Sí. O sea, es complicado, la verdad. Y no por mi mamá increíble, te amo mamá, pero mi mamá vive muy lejos. Entonces era muy complicado ir y venir, entonces pues nada, encontré un departamento, unos roomies, regresé y pues poco a poco fui dejando de lado lo de foto por cobrar, la verdad, porque pues vivía de esto, entonces... Y pues bueno, fui creciendo en el departamento de producción, que también me encanta, amo hacer producción.
no me veo haciendo otra cosa. Y pues poco a poco, yo la verdad es que me gustaban los comerciales, pero yo siempre había querido hacer cine, largos. Entonces, pues aunque es el mismo medio, no. Son crews súper diferentes. Y aunque conocía a mucha gente, yo he trabajado en muchas casas productoras de comerciales, pues no, cine no. Y pues poco a poco de repente me invitaron a uno y conocí a una amiga, una chica que se hizo muy amiga mía, y ella me empezó a recomendar, y poco a poco y así de repente pues llegué a hacer. ¿Cómo se llama tu primera película? La primera película que hice se llamó Zeus. Hace, ya no me acuerdo cuánto, pero ya tiene un rato. ¿De asistente de producción? No, ahí, o sea, yo llegué directamente como coordinadora de producción. Sí. O sea, en cine no fui asistente, o sea, la verdad es que los comerciales fueron una gran escuela. Y pues los comerciales es todo para ya ahorita. O sea, en el cine tenemos chance de preparar y existe el decir, no, a ver, espera, o sea, estamos en la semana tal, o sea, como que en los comerciales es todo para ayer. Entonces, pues coordiné muchos años en comerciales y la verdad es que cuando llegué a hacer cine como coordinadora no me costó trabajo. O sea, había cosas distintas, como por ejemplo Anda, ¿no? Que en comerciales pues no existe y que en las películas sí, que pues tienes que checar algunas cosas, pero pues llegué directamente a coordinar. Sí. Pero con una experiencia tremenda y con ese sentido de urgencia máximo, que de pronto se vuelve algo muy deseable, muy importante para tu chamba, porque tú tienes la capacidad de lograr lo impensable en un récord de tiempo que todos nos quedamos, ¿cómo pasó? ¿Cómo le hizo? ¿Cómo pudo Mariana conseguir esto que es impensable? Pues porque tienes esa escuela. Sí. Del sentido de urgencia, de rápido, bien, y ya, que todo ahorita, funcione sí. y que esté todos los elementos que se necesiten, porque no es solamente conseguir el equipo. Exacto. Es el costo, es quién lo va a operar, que sea la gente que esté capacitada, porque no es lo mismo. La estética del cine, el tiempo, los fotógrafos que son súper distintos a como son los mismos, pero se comportan distinto. Sí. Porque la narrativa del cuento es diferente. Es súper diferente. Yo me acuerdo que, pues cuando yo recién empecé, que crecí y que me convertí en coordinadora de producción, pues trabajaba en comerciales nacionales, ¿no? Entonces eran casas productoras que no eran tan grandes y que en ese entonces no existía la diferencia, o sea, no había un unit, o sea, no existía un unit, era el line, coordinadora y asistentes. Y entonces a mí como coordinadora me tocaba desde solicitar las lanas y todo, hasta ir a los scoutings y pedir el equipo. Entonces yo dije, ok, pues así funciona, así es esto. Y pues obviamente teníamos asistentes que ayudaban en todo. Pero entonces de repente cuando llegué a trabajar a una casa productora que era un poco más grande y que me dijeron, es la coordinadora, mira, te presento, él va a ser el unit, yo decía, ¿qué? ¿Cómo? No, sí, no te preocupes, tú ya no tienes que ir a los scoutings. Tú ahora, nada más te encargas del tema de oficina. Y yo dije, ¿qué? Pero si a mí lo que me gusta es lo otro. A mí me gusta ir al set, el equipo, todo eso. Y entonces dije, ok, entonces yo no quiero ser coordinadora. Pero me costó mucho trabajo dejar de ser coordinadora porque la gente me ubicó como coordinadora. Hice muchos proyectos como coordinadora y pues tenía sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Pero entonces me hablaban mucho como coordinadora. Claro. Entonces yo le decía, ya no quiero coordinar. Ya no quiero. Y pues sí, me costó trabajo. Poderme ¿Y fuiste cambiar. unit y luego gerente o pasaste directo de coordinadora a gerente? Mira, en comerciales no fui unit. De coordinadora brinqué a ser line. Y en algunos fui gerente de producción. Y después fue como un poco al mismo tiempo que yo empecé a hacer cine, no de lleno, pero que me pasé como al mundo del cine. Yo empecé en el mundo del cine y series como coordinadora.
Y bueno, pasar de coordinadora a gerente sí me tomó mucho, porque también la neta es que pasa mucho que este medio dice, no, el puesto de gerente es de hombre. Así como ven el puesto Yo de le dije, coordinadora no, Mariana, no, como por de favor. mujer. Y es como, es raro que haya un coordinador Sí. hombre, que yo sí conozco muy buenos, de hecho, pero mujer, el gerente, no, ¿por qué? No, está raro, ¿no? Entonces, la neta, sí, eso sí me costó que me dijeran, órale, va, a ver, aviéntate, hazlo, confío en ti para que lo hagas. Sí, o sea, sí, yo les tengo que decir que Mariana tiene un carácter y una personalidad muy peculiares. Y yo misma, la primera vez que Darío me dijo, Mariana va a ser la gerente, yo, ¿qué? Porque me gusta cuidar a mi gente, me gusta cuidar a mis chicas. Sí, bastante, Y bastante. me asusté un montón porque íbamos a filmar en lugares feos. Sí. Y porque o sea, un gerente, y ahorita tú le vas a explicar a la gente cuáles son las diferencias, pero el gerente sí abre y cierra el set, Sí. junto con el gerente de locaciones. Totalmente. Entonces, Mariana tenía que salir de su casa y llegar al lugar feo a las 5 de la mañana, probablemente, y salir a las 10 de la noche, probablemente. Así como la vende bonita. Así es siempre. Y sí es un mundo que tenemos peligros, y sí es un mundo de muchos hombres. Y ese puesto en particular es un puesto de mucho rigor, de mucho carácter y de horarios muy complicados. Entonces a mí me daba mucho miedo. Sí. Y yo le dije, yo voy a hablar con Mariana. Mariana me dijo, claro que sí, pero por supuesto que sí. Sí. No te da miedo, nada de miedo. Pero te vas a cuidar, te lo juro que sí me voy a cuidar. No te va a pasar nada, Mariana, me da mucho miedo que te vayas tan temprano, tan tarde. No me va a pasar nada, sí puedo, por favor. Porque más así es, o sea, Mariana es como straightforward y Mariana te dice, sí, no, punto. Sí, no. O sea, ella no tiene como muchos grises. Entonces, pues sí, y lo hace espectacularmente bien. Y la verdad, tú dinos, pero yo creo que a ti nunca nadie te ha maltratado, te ha faltado al respeto como en esas cosas que tienen que ver con los hombres y las mujeres. ¿Te has peleado? Sí, con muchos, pero no te faltan al respeto. Pues sí. O sea, sí he tenido experiencias que digo, órale, ¿no? O sea, y que sí siento que al menos una que tuve, sí fue por un tema de... Es que es complicado, o sea, es complicado, porque en el puesto de gerente de producción tienes que tratar con todos los departamentos, pero sobre todo, o sea, estás así con el gaffer, así. Y pues hay muchos gaffers que son de la vieja escuela y que están acostumbrados a que sea un vato el que está ahí y que les cuesta trabajo que entonces sea una chava la que llegue y les diga, oye, Si se puede, no se puede. o esto no, no, ¿sabes? Entonces sí tuve una experiencia bastante mala con un gaffer en donde pues, fue complicado, o sea, y fue una relación, fue una serie, no fue corta, la verdad, no me acuerdo si fueron 10 o 12 semanas, y fue bastante complicado la relación. La verdad es que solamente me ha pasado con él, todos los demás se han portado, pues, muy chidos, o sea, como que nunca sentí que hubiera un tema por el hecho de que yo fuera mujer, solamente él en particular sí fue como, órale. ¿Qué pasó? Pues como que no le encantaba mucho el hecho de que fuera, yo, o sea, sí siento que era un tema de que fuera yo mujer y llegara a decirle, oye, porque a mí me gusta planear las cosas, ¿no? Entonces yo siempre me adelanto, voy viendo el plan de trabajo, lo que vamos a hacer las siguientes semanas, me acerco con los departamentos, oye, todo bien con esto, bla, bla, bla. Y pues con él era muy complicada la relación, estábamos filmando en una locación bastante grande y había un día en particular en donde estábamos en un estadio y entonces se iba a filmar, o sea, siempre habíamos filmado de un lado del estadio y ese lado estaba del lado en que estaba el Basecamp. Y ese día en particular íbamos a filmar completamente del otro lado del estadio. Entonces,
se iba a ver todo, entonces teníamos que traer una planta adicional si es que iban a prender una luz grande de aquel lado, porque no había manera de tirar línea porque se iba a ver. Claro. Entonces pues yo me acerqué con él como para checar, oye, ¿qué vas a prender? ¿Qué vas a poner? Necesitamos traer una planta adicional o con una portátil la armamos, ¿no? Dependiendo qué. Y me dijo, no te preocupes, con una portátil estamos perfecto, súper bien. Y pues ¿cuál? De repente en algún momento del llamado, porque llegamos obviamente a prender la planta para dar jugo al Basecamp y que empezaban todos los procesos, y en algún momento él fue y le dijo al plantero, muévete. Entonces Ya fue arrancado como, el llamado, ya en procesos. ya en Perfecto. procesos, ¿no? Entonces de repente fue como pararon los procesos, entonces vestuario y maquillaje, ¿qué onda? No tenemos jugo, o sea, un caos, la verdad, y fue como de, ¿qué onda? No, pues que están moviendo la planta al otro lado, que porque, entonces ahí la verdad, pues sí fue como de, oye, ¿Qué te pero pasa? si esto lo platicamos, ¿no? Entonces sí me acerqué como de, oye, ¿qué onda? Platicamos, me dijiste que no necesitabas una planta grande, que la armabas con una portátil. Pues sí, pero pues no, ya cambió y pues la verdad es que pues tu Basecamp a mí no me importa. O sea, la planta es para el rodaje. Es como actitudes como muy así que fueron durante todo el rodaje y que fue bastante complicado. Pero bueno, son experiencias que pasan. Pero ¿cómo sorteas? ¿Cómo sorteas? ¿Cómo, o sea, cuéntale a las chicas cómo se enfrentan estas cosas y cómo dices, hasta aquí, para, y es así, porque tú te tienes que imponer. Sí. Porque si tú no te impones, pasan por encima de ti y entonces le va a llegar al line y nos va a llegar a los productores y entonces ya se va a hacer un caos. Pues a mí lo que me ha servido es tener comunicación. O sea, tener comunicación tanto con la persona con la que sea que se esté sucediendo, como con la persona que está arriba de mí. ¿No? Porque, pues la verdad es que he tenido suerte de que he tenido jefes que me han respaldado. ¿No? Porque a mí me gusta platicar todo y contar todo y si tengo algún problema voy y lo platico con la persona que está arriba de mí para que tenga un contexto de qué sucede, ¿no? Entonces a mí eso es lo que me ha servido, tener comunicación con mi equipo. ¿Cómo son las jerarquías en una peli o en una serie? O sea, ¿cómo es el escalón máximo y el escalón de hasta abajo del departamento de producción y qué hacen? Cuéntale un poquito a la gente porque no hemos platicado de detalle de eso. Bueno, pues la cabeza principal es el productor. Yo espero algún día llegar a ser esa cabeza. Si es algo que me gustaría. Y después del productor, bueno, a veces existen productores asociados, pero El que está ahí. el productor en línea, ¿no? El productor en línea, que cuando yo tengo el puesto de gerente de producción, él es mi jefe directo. Después del productor en línea viene el gerente de producción, después está la coordinadora de producción, está el unit manager y APOX y KPA, APOX y asistentes de producción y pues runners si es que hay. ¿Cuál es la diferencia entre un line y un gerente? Bueno, es que el line tiene su atención por completo en el presupuesto, ¿no? O sea, es la persona que se encarga de manejar el presupuesto y gestionarlo, ¿no? Gestionarlo con todos los departamentos y, o sea, él reparte como, se encarga como de checar con todos los departamentos qué sí se puede, qué no se puede, tiene que estar involucrado en absolutamente todo, o sea, tiene que estar informado de todo porque todo cuesta. Todo cuesta y él tiene que saber si eso vale la pena o no, mejor hacerlo de otra manera, que cueste menos o que a lo mejor cueste más, pero que funcione mejor. Y pues un poco eso. ¿Y el gerente? ¿O la gerente? Y la gerente, pues se encarga... Yo lo veo un poco como que de la logística del set en cuestión de producción, ¿no? Porque la logística del set la lleva también el asistente de dirección en cuestión de tiempos y demás, pero la gerencia de producción se tiene que encargar de que el set corra fluido, de que no nos tengamos que detener por nada,
¿no? O sea, nada, que estén ahí todos los proveedores que tengan que estar, todas las cosas que se hayan pedido, que no haya fallos ni retrasos que correspondan a nosotros. Y obviamente cuando es un retraso que corresponde al departamento de dirección, por cuestión de actores, o sea, siempre pues estar ahí. O sea, por eso es que tienes que llegar desde muy temprano para supervisar que todo esté yendo en orden. Desde que tengamos los lugares para poder estacionar el Basecamp, ¿no? O sea, desde que está el café, que se está el logró, comedor. si cabemos, si esto, lo otro, que se acomoden bien, que estén en el lugar indicado junto con el coordinador de transportación para que entonces no sea un problema después por 1000 cosas, que si el actor quedó muy lejos, que si tienen que estar cerca de vestuario y maquillaje. Que se escucha la planta dentro del set. Claro, obviamente que se escucha la planta, como que eso es set y el Basecamp no puede ir ahí. Son miles de cosas. Sí, muchísimo. Porque incluso tienes que estar con los asistentes o con los first o con los seconds o con los seconds. Ya llegó el actor, no ha llegado el actor, ¿en dónde está? Ya chocó, ya se le ponchó la llanta. Es que en realidad supervisas todo. Todo. El campo, todo lo que está sucediendo en el llamado. Porque sí, hay un driver encargado de ir a recoger al actor y hay un asistente de dirección que se tiene que encargar de avisar al actor que ya está y que salga y no sé qué. Pero al final tienes que ir supervisando que todo esto vaya sucediendo en tiempo para que no haya retrasos y que después... Mientras estás planeando el día siguiente, Sí. pidiendo el equipo, viendo los cambios de cada departamento, que ya se pasaron, que no se pasaron, que ya le alcanzó, que no le alcanzó, que vamos a tener que cambiar el llamado de mañana porque ya hay un actor que tiene diarrea. Todas esas cosas. Y se tarda en tu compu hacer números, porque al final de cuentas no nada más es ir y hacer, o sea, también tienes que planear lo que viene. Y tienes que planear y saber, porque así como el productor en línea se encarga de gestionar todo el presupuesto, pues a mí hay un presupuesto que me dan de ciertos departamentos, ¿no? Y me dicen, a ver, y eso lo tengo que hacer yo. Y entonces yo tengo que checar y decir, no, esto no, ya no, ya no podemos pedir más picture cards porque ya no me alcanza, ya no nos alcanza, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, ir viendo que viene para entrar en números, que esté a tiempo y que el show pueda continuar. Y entender el tipo de proyecto que estás haciendo, porque si es un proyecto que requiere un montón de picture cards, porque ahí están los valores de producción, porque es época, o porque pasa un montón en las calles y los carros son importantes, ok, bueno, hacia adelante, ¿qué puedes modificar? ¿Qué puedes quitar? ¿Qué puedes poner? ¿Qué puedes subir? ¿Qué puedes...? Es un Tetris. Moverle al Tetris para que entonces se pueda. Porque nuestra chamba es cuidar también que los valores de producción estén, que el cuento se cuente como se lee en el guión y que corresponda a ese presupuesto, porque hay que entregarle a un cliente. Siempre hay un cliente. Y entonces si no entregas esos valores de producción, pues tiene que ver también contigo. Y luego tiene que ver también con la ejecución del director y del fotógrafo. Y ahí es cuando, si todos no funcionamos como en un engrane y no fluye bonito y no hay esa comunicación, nomás no se puede. No existe una sola posibilidad. De acuerdo. Pero bueno, tienes más de 10 series hechas y 5 películas. Más o menos, sí. Es muchísimo eso. ¿Cuál es de la que te acuerdas con más gusto, con más cariño, con más emoción, serie o peli, y por qué? ¿Qué te hace así tu corazón latir muchísimo? Ay, la verdad es que todos los proyectos que he hecho los he disfrutado mucho. Hay pocos, puedo decir que hay pocos que no tanto. Cada Minuto Cuenta fue un proyecto muy importante para mí. Ha sido hasta ahora el proyecto más largo que he hecho. También porque fueron 2 temporadas juntas, ¿no? Pero para mí fue un proyecto importante, muy importante, tan importante que estuve a punto de no hacerlo. Porque en algún momento, al mismo tiempo que me ofrecieron ser gerente de producción de Cada Minuto Cuenta, me ofrecieron ser line producer de otra serie. Y pues es un puesto más arriba. Claro. Cualquiera hubiera tomado el puesto que era más arriba, probablemente.
Pero me costó mucho trabajo tomar la decisión de qué proyecto tomar. Pero se me antojaba mucho hacer Cada Minuto Cuenta por la temática que tiene. Porque no sé si tú sepas, pero a mí los temblores me dan pánico mal. O sea, pero mal. O sea, porque cuando vivía en el rancho con mi mamá, pues allá no se sienten los temblores. No se siente. No se sienten, la neta. No se sienten. Entonces era como, está temblando. O sea, yo me acuerdo en la escuela que cuando hacíamos simulacros, nunca me tocó que me temblara en la escuela o algo así. Y era como que pues te salías, te ponías en el marco de la puerta y ya. Cuando llegué a vivir a la Ciudad de México y sentí el primer temblor, dije, wow, ¿qué chingados está pasando? Ajá, pero dije, todo bien. Hasta ahí todo bien. Después, cuando pasó el terremoto del 2017, me traumé. Pero me traumé mal, de que yo no dormía. O sea, no dormía. En mi edificio, en el edificio donde yo vivía, se cayeron los tinacos, entonces no había agua. Pero pues fue algo que se resolvió como en una semana o algo así. Pero yo no podía regresar. O sea, yo de verdad no podía regresar a mi casa porque tenía miedo, tenía pavor, me daba miedo dormirme y que temblara. Y estamos hablando que eso sucedió en el 2017. Cada Minuto Cuenta lo empezamos a hacer, bueno, yo, la pre, en el 2000, ¿qué fue? Enero. 22. Pero 22, ¿no? 22, Fue claro, 22. porque estábamos filmando Noche de Bodas cuando estábamos por empezar la pre. Sí, 22. O sea, 22. pasaron 5 años Sí. del terremoto del 2017 a que empecé yo la soft pre de Cada Minuto Cuenta. Y yo leía los guiones, o sea, yo cuando leí el primer guión, lloré. O sea, fue como de, Dios, sí voy a poder hacer esto. O sea, no sé si voy a poder Qué hacer reto esto. tan cañón todo. Ajá, pero después poco a poco empecé a decir, no, creo que me va a servir porque, o sea, de verdad, yo estaba muy afectada por el tema de los temblores. O sea, durante todos esos años, no había una noche que yo me acostara a dormir y no pensara, por favor, que no voy a temblar. Diario. O sea, era un pensamiento recurrente en mi cabeza. Yo decía, por favor, que no voy a temblar. Y hasta tomaba terapia para otras cosas y le contaba a mi terapeuta y me decía, no, pues sí tienes un miedo bastante grande, ¿no? O sea, para que todos los días, para que sí era como, sí, o sea, yo era, por favor, que no voy a temblar, que no voy a temblar. Y siento que hacer Cada Minuto Cuenta personalmente me ayudó muchísimo. O sea, crecí mucho profesionalmente, fue algo que disfruté mucho, porque cuando yo entré a hacer Cada Minuto Cuenta, todavía no existía el tema de que íbamos a hacer el Virtual Product. No, claro que no. No, o sea, nos agarró de sorpresa. No era eso, era, sí, íbamos a hacer una serie muy grande, y va a haber efectos especiales, y es del terremoto, y entonces eso a mí me emocionaba mucho. Ya después que fue como de vamos a que nos tembló, esta tecnología súper nueva, innovadora, dije, wow, qué padre, ¿no? Entonces aprendí muchísimo porque pues nadie había usado eso en México, ¿no? Entonces fue padrísimo. Me vuelve a dar. Me acuerdo de las juntas de ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Y digo, wow. Y pues para mí fue una experiencia increíble porque pude ir a Los Ángeles, al estudio de Amazon, conocer el volumen enorme que tienen allá. O sea, fue algo para mí maravilloso en el tema profesional. Pero también en el tema personal me ayudó mucho porque siento que tal vez lo normalicé un poco. Fueron muchos días de llamado, 135 días de llamado. Y cuando hicimos toda la parte de los túneles, y que era llegar y ver los escombros y me ayudó. O sea, la verdad es que desde que hice Cada Minuto Cuenta, duermo mejor. ¿Qué es difícil para ti después de Cada Minuto?
O sea, Mariana, ¿qué sentías en esos días en donde de pronto la configuración completita de la serie estaba cambiando, en donde era una suerte de arena movediza porque no sabíamos si nos alcanzaba el tiempo, si nos alcanzaba el presupuesto, si iban maquetas, si no iban maquetas, si eran estas cámaras, si no eran estas cámaras? ¿Qué era eso del Virtual Art Department? ¿Qué era eso de los assets? ¿Qué era eso de todas esas antenas? Mariana, consigue un internet dedicado, por favor. Mariana, ponle aire acondicionado al foro de Churubusco. Mariana, ¿qué foro vamos a usar? No había un foro. Sí. Por favor, cuéntale a la gente todas esas cosas que viviste, porque me parece algo muy importante y me parece muy cabrón que digas, pues ya lo normalicé y así era y nunca se te cayó un llamado, nunca faltó nada en el set. Nos pasó que nos llovía. Bueno, ahí sí, o sea, ¿qué hacíamos? Le soplamos a las 9. Si hubieras podido, y si alguien te hubiera dicho, es que hay una antena que logra dispersar las nubes, la hubieras traído. Sí, seguro. Pero ya ahí creo que ya no, o sea, Tlaloc todavía no lo controlamos. Eso no, pero sí pusimos unos techos en donde no podíamos filmar porque se oía el ruido de la lluvia, porque éramos capaces de mover el plan completo en muy poquito tiempo para poder conseguir algo, porque eran retos todos los días, un reto más grande que el que sigue. De pronto no terminábamos, teníamos 6 páginas por filmar o 8 páginas por filmar y nos íbamos a las casas con 3 páginas filmadas. Sí. ¿Cómo gestionas eso? O sea, para empezar, desde el principio que dijeron, va a ser Virtual Production, y que fue como de, ok, tengo una ligera noción de qué es, pero no tengo idea de cómo funciona, ¿no? Desde tomar cursos, tutoriales en YouTube, meterte a ver 1000 videos y tutoriales, haber podido ir a Amazon para ver, aquí tiene, que obviamente su volumen era muy distinto al nuestro, muy distinto porque está irreal, tiene techo, está increíble, y estuvo increíble poder ver montado algo, o sea, porque no nada más fue llegar y ver las pantallas y que te pusieran lo que fuera, ponme en selva, no, tenían ahí un proyecto. Entonces fue increíble poder verlo y darte cuenta y decir, ok, aquí funciona de esta forma, ir a asomarte, ver atrás, ver qué tenían conectado, cómo lo tenían, dónde estaba su cuarto de máquinas. O sea, a mí esa visita me sirvió muchísimo para ir y ver todo ese tipo de cosas, porque tampoco es que llegaban y me decían, mira, acá, no, pues tú vas y buscas, vas y ves qué onda, dónde está todo, para saber cómo lo tienes que replicar, aunque en una escala mucho menor, pero cómo lo tienes que replicar. Bueno, mucho menor, son 200 metros cuadrados de volumen lo que te aventaste, señorita. Y pues también, como que al final tuvimos gente que había trabajado en proyectos muy grandes, en quien pudimos apoyarnos y preguntar las dudas que teníamos, aunque era un ensayo y error. Era un ensayo y error porque al final de cuentas estamos en México. Y por mucho que ellos sepan cómo funciona, estamos en un país distinto donde no tenemos las mismas cosas. Entonces, la infraestructura, los equipos, los espacios. O sea, Churubusco sí es el foro más grande que hay en la Ciudad de México, sí tiene una altura muy cañona, pero pues resulta que nosotros tuvimos que cortar la tramoya porque de todas maneras el alto de la pantalla con la altura que tenían unas luces que se llaman Space Lights. No, en realidad usamos Sky Panels. Eran los Sky Panels. Los Sky Panels y las Auroris. Ajá. Teníamos que librar la pantalla más cierta altura por encima de la pantalla y todavía las luces y luego el techo. Entonces necesitábamos casi el doble de la altura que tenía Churubusco. Entonces Mariana habló con Churubusco y fueron y dijeron, tenemos que cortar la parrilla de los estudios Churubusco. Los pasos de gato ya no van a ser así porque hay que poner estas lámparas. Sí. Y lo logró. Y luego tuvieron que poner ese aire acondicionado porque no hay aire acondicionado. Y tantas máquinas y tantas lámparas y la luz y el calor de las pantallas hacían que se crasheara el sistema si no hay un aire acondicionado. Entonces, hubo que meter aire acondicionado en ese foro que no había.
y teníamos que conseguir un internet de altísima velocidad para hacer altísima velocidad. Las cámaras hicieran el render al mismo tiempo que estábamos tirando. Y ese frustrum, que es el espacio en el que opera la cámara, se moviera y entonces se moviera el background, porque ese es el chiste de tener un virtual production. Está vivo y te puedes acercar, te puedes alejar, puedes hacer tilt, puedes hacer paneos, puedes hacer los movimientos de cámara y estás viendo con perspectiva el espacio. Lograr eso fue súper complicado. Fue todo un reto, la verdad, porque de alguna u otra forma llevamos años trabajando en esto y ya sabes cómo va todo, cómo funciona. Ok, quiero hacer esto, los pasos son estos, pero de repente llega un momento en donde no tienes idea de cómo funciona nada, ¿no? O sea, me acuerdo del primer llamado de pruebas que tuvimos para ver cómo íbamos a hacer. Nada que ver, o sea, era como prueba y error por completo. O sea, prueba y error, y esto sí, no, esto no. Cuando intentamos escanear las maquetas también, que era como de, no, este escáner no funciona para esto, la información, o sea, yo me acuerdo que justamente lo que se había escaneado lo llevamos a Amazon en Los Ángeles y lo pusimos y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? No puede ser, o sea, yo me imaginaba así de que se iba a ver increíble y lo vi y dije, está horrible, ¿qué es esto? Entonces fue como de, no, este no es el camino, no, tenemos que buscar, no es con este escáner, es con otro. Que tenía que tener una cosa que escanea no sé cuántas miles de fotografías por segundo, a manera de que se vea como si fuera un video, pero no es un video, son millones de fotografías en altísima resolución que hacen que tu maqueta hecha a mano durante meses y meses y meses se vea real y no se vea toda pixeleada y no se vea de cartón y no se vea espantosa o sea, se veía como, pues con una definición pésima. No, chafísima, se veía chafísima. No podíamos. Pero corregíamos. Sí. Y entonces íbamos acomodando los números. Y con el tiempo comiéndote, ¿no? Porque era como, ok, el tiempo que tienes sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, pues sí, se sentía presión y todo. Pero lo disfruté muchísimo. Estuvo increíble. O sea, todo lo que logramos hacer en Churubusco, o sea, las adecuaciones que se tuvieron que hacer, el que llegaran las pantallas, que llegaran a tiempo, montar, o sea, si yo me acuerdo que decíamos, no llega, Darío y yo así, traqueando el barco para que llegaran las pantallas. Fue como de, wow, llegaron las pantallas, qué emoción. Y nos llovía cántaros encima. Y empezar a montarla. ¿Cómo fue la montada? Cuéntale a la gente cómo está Churubusco y qué tenías que hacer, qué tablitas tenías que traer de acero para que empataran las pantallas milimétricamente y no se desfasaran porque ya no jalaban. Sí, no, es que todo tiene su complicación y el piso de Churubusco también está así. Entonces, pues sí, tuvimos que hacer muchas modificaciones también, como lo de la tramoya justamente que mencionas. Y fue toda una aventura, pero también éramos un equipo muy grande, ¿no? O sea, porque tampoco es que yo me pusiera a montar la pantalla, ¿no? Yo no sé de pantallas. Venía un equipo especial a hacer eso, pero pues sí era mucho estrés de que lleguen a tiempo y que sí vayan a jalar y que sí funcionen y que de repente entonces ya está armado el muro y hacer las pruebas y sí jala, no jala y ya que estamos filmando, traer los areneros. Lo complicado que era mover esos areneros, el equipo de arte se rifó cañón. Porque arenero es como la parte física que está ahí en el Virtual Production. Y moverlos, pues eran piezas muy grandes. Entonces era complicado acercarlo y luego, pues al final de cuentas, las pantallas son muy especiales, hay que cuidarlas mucho y los areneros estaban llenos de tierra porque pues eran escombros del terremoto y entonces la limpieza y coordinar que salga el arenero, que puedan limpiar, que si lo van a cambiar, que entonces nos tenemos que quedar, que, o sea, sí fue la seguridad en tus sets.
Bueno. Esa parte de la seguridad en el set, porque no tuvimos un par de accidentes que fueron fuera del set, que no tuvieron que ver con la producción. No hubo ningún accidente que lamentar en el set. Sí. Y tuvimos un equipo de altísimo nivel que llegaron a decirnos que, ¿cómo era? Era complicado, era muy complicado, porque la verdad es que, pues, esto de tener un equipo de seguridad en el set es relativamente muy nuevo. O sea, a partir de la pandemia, yo creo. O sea, no recuerdo antes haber escuchado. Al menos en México, claramente. Entonces, pues llegaban a darte las recomendaciones y qué sí se podía y qué no se podía, pero con los tiempos encima, pues muchas veces era complicado. Y entonces era como de, ok, pero necesitamos, o sea, ok, sí tienes que hacer esto, pero para poder hacer esto tienes que asegurar aquí y acá y acá y acá. Y entonces hay que conseguir todo ese equipo para hacerlo, ¿no? Porque al final de cuentas, sí, o sea, esta empresa que teníamos nos decía cómo teníamos que hacer las cosas, pero las cosas al final de cuentas las teníamos que conseguir nosotros como producción, de igual forma. Entonces era como, hay que comprar esto y esto y lo otro, como producción o como arte, el departamento que le correspondía, para hacerlo de manera segura. Y sí, hubo momentos en donde sí, nos llegaron y nos dijeron, no, a ver, espérate. No puedes hacer esto hasta que hagamos una prueba de lo otro y me parece que es lo más correcto. O sea, estábamos acostumbrados a hacerlo de una manera que no es. Cuéntanos un ejemplo, cuéntale a la gente un ejemplo. Que te hayan dicho, no vas, chava, pues ¿cómo? Así no, Mariana, tu tambo, Mira, tu lo tambo más con básico, las cuerdas amarradas. la cosa más básica, que no tiene que ver ni con el virtual production, ni con subirte al paso de gato. O sea, la verdad es que los chicos siempre ponen en riesgo su vida y están acostumbrados a que se suben así. Y no. O sea, justamente en este proyecto tuvimos arneses y guantes. No, y tomaron un curso. Tomaron un curso para trabajo en altura seguro y demás, y pues me parece que también ellos lo agradecieron un montón porque aprendieron a hacerlo y no ponen en riesgo su vida, porque al final los que se están arriesgando son ellos. Totalmente. Entonces, pues tomaron el curso y pues lo más básico, siempre se te tienen que trepar a poner luces o una franela o una gasa o lo que sea, pero tienen que subirse. Y ahora pues era súper diferente porque iban con línea de vida, con arnés, con casco, ¿sabes? O sea, no a la mexicana. No a la mexicana. O sea, nos dijeron, no puede entrar nadie al set si no traen casco. Nadie entra al set si no hay casco. Si van a modificar estas cosas que eran placas que semejaban el techo o lo que tenían los actores encima, que eran los túneles, llegaban hasta cierto nivel, hasta cierto tope. Y eso estaba con un anclaje que aguantaba 4 veces el peso que deberían de haber aguantado de una manera normal, por si llegaba a haber una contingencia. Pero exacto. Entonces íbamos a mover cualquier cosa y salen todos, se mueve, se reacomoda y pueden volver a regresar. Nada de que, sí, muévele mientras se quedan allí. De ninguna manera. No, pero jamás. Pero de ninguna manera. No, y es que sí eran sets que tenían peligrosos. Sí, totalmente. O sea, sí eran peligrosos. O sea, eran unas placas, no sé si todos han visto la serie o no, pero de igual forma, bueno, obviamente en la serie no se alcanza a percibir cómo estaba construido el set, pero literal eran túneles. O sea, se tenían que meter y arrastrar los actores y tenían el techo aquí, o sea, aquí. Y ese techo estaba asegurado al paso de gato y a unos tambos, o sea, era toda una logística y era llegar todos los días y antes de empezar a filmar y antes de que cualquier persona entrara a un túnel, era hacer un recorrido, un protocolo diario de que se hacía un recorrido. A veces lo hacía yo, a veces lo hacía Omar, que era el unit de este proyecto, con la persona de seguridad, a checar que todo estuviera perfecto y que no hubiera ningún problema, porque te caía eso encima y olvídate, o sea, pesaba demasiado. No hubo ningún accidente que lamentar. Sí. ¿Cómo gestionas a la gente para que estén tranquilos, contentos, haciendo su chamba de principio a fin? Con un crew probablemente llegaste a tener hasta
200, 250 personas trabajando Mira, diario. yo siempre he pensado y siempre lo he se dicho. fue 2 personas. Se fue. ¿Qué? En 135 días de llamado, más otras 20 semanas de preproducción. 22 o creo, ya no sé ni cuántas fueron. 22 hicimos. De preoficial. De pre. Sí, Y de soft, 15. sí, no fue eterno. Un año entero, o sea. Todo el... Yo siempre he dicho que para mí lo más difícil de mi trabajo es tratar con la gente. O sea, sin duda, para mí es lo más difícil, más que levantarte a las 3 de la mañana porque tienes que estar a las 4:30 en el llamado. Sí, qué flojera. Pero para mí lo más difícil, sin duda, es tratar con la gente. Porque al final de cuentas somos producción. Y tenemos que ayudar a resolverles los problemas a todos, aunque no sean nuestros problemas. Ellos acuden a nosotros con un problema y les tenemos que ayudar. Y pues lo más complicado, sin duda, es el trato con la gente. Porque pues hay de todo tipo de gente en este medio, como bien sabes tú. Y hay quien es súper easygoing y hay quien vas viendo, vas conociendo a la gente. Sabes con quién tienes que, o sea, tratar así y tienes que encontrar tácticas. Y sobre todo siento que tienes que aprender a escoger tus batallas. O sea, eso es lo que creo yo, porque no siempre vas a ganar todas. O sea, hay unas que no valen la pena luchar. Porque además tenías tremendas cabezas de departamento, todos capacitadísimos o sobrecapacitados de pronto, con características muy cañonas, como Leti Palacios, que tenía como el crew más grande que hemos trabajado nunca, sí, de vestuario. Y cuando teníamos estas conversaciones densísimas con ella de no, es que no podemos tener esta cantidad de gente, es que sí la necesito, si no tengo esa gente no puedo operar, no puedo entregar a tiempo, no voy a llegar. Y entonces no puedo, pero es que por favor, pero es que sí, pero ¿por qué necesitas 4 camiones? ¿Pero por qué necesitas 3 camionetas? ¿Pero por qué 5 costureras? ¿Por qué 4 personas que laven diario? O sea, era una locura. Sí. Y cuando lo veías decías, es que toda esta gente tenía una razón de ser y de estar. Sí los necesitaba. Sí, ¿qué hago si no me alcanza? ¿Qué haces? ¿Cómo le haces? Mariana encuentra cómo. Darío encuentra cómo. Encontrar un punto medio, entonces por días, entonces por horas, entonces... Es que el punto es negociar. O sea, y no me refiero solamente a la cuestión que tiene que ver con dinero, sino a la cuestión que tiene que ver con esfuerzos y con cosas, ¿sabes? Y el estar en el set y decir, es que necesito esto, pero no te puedo dar esto, pero a lo mejor te puedo dar esto. O sea, tienes que encontrar la forma de llegar a un punto en donde la otra persona también esté cómoda y le funcione. Que ganemos ayudar. Todos. Sí, claro, es un win, tiene que ser un win-win, ¿no? Porque si no, pero sí es complicado. Siento que nosotros tuvimos... siento que nuestros rodajes fluían bastante bien. También tuvimos el plus que creo que todo el crew agradeció, y que eso para mí me parece que fue una gran moneda de cambio para muchas cosas, que era que no trabajábamos los sábados, ¿no? O sea, el poder filmar de lunes a viernes y tener tu sábado completo de descanso era una joya. Sobre todo en un proyecto tan largo, porque si no, pues nos íbamos a tronar todos. Entonces siento que eso pues ayudaba mucho a poder llegar a ciertos puntos con algunas personas del club. Claro, pero había veces en donde decíamos, ok, nos faltan, debemos 10 días o 8 días, se nos está acabando, vamos a tener que desmontar ya este arenero, o ya no podemos regresar aquí, no estamos llegando. Y era un estrés muy cañón. Y entonces ahí son estas conversaciones con todos los departamentos, es ver de qué manera juntos optimizamos, hacemos menos planos, claro, quitamos un pedacito de secuencia, o esto no cuenta tanto la historia, podemos minimizarlo, o en lugar de que sea todo este espacio gigante, vamos a ocupar solamente esto. O sea, ¿de qué manera lo hacemos? Juntos. Sí, totalmente. Es que siento que evidentemente es un trabajo en equipo. Es algo en donde
todos estamos trabajando en función del proyecto, no de producción, no del director, no del showrunner, sino del proyecto. Y entonces vamos encausados a ello, ¿no? Entonces, la verdad es que siento que nosotros escogimos, porque lo escogimos, un crew que fue increíble. O sea, siento que de ambas partes era como, yo te ayudo, tú me ayudas, y que siempre funcionó de esa forma, ¿sabes? Como que íbamos todos juntos hacia esa causa, hacia terminar el proyecto en tiempo y en forma. Entonces, cuando de repente estás en llamas y dices, híjole, ¿cómo le hago? Porque ya no me da tiempo, ya no logro hacer todo esto, entonces se unen todos y entonces dices, bueno, está bien, a lo mejor quitamos este plano, pero entonces a lo mejor vestuario dice, maquillaje dice, bueno, yo me apuro un poco más, o a lo mejor tengo un pequeño pre-call para poderlo lograr, y que todos vayamos hacia allá, pues es muchísimo más fácil. Pero la inteligencia de producción tiene que ser, como decías ahorita, ir siempre un paso adelante. Porque si tú conoces perfectamente lo que está pasando en el día a día, tú puedes llegar con ese tipo de soluciones que son súper importantes. A lo mejor traes un pre-call y a lo mejor te va a costar una persona o dos personas extra ese día o ese ratito, pero te van a ayudar a hacer que sea eficiente el resto del día. Entonces ahí es una inversión bien entendida. Una inversión mal entendida es cuando te costó y no te dio nada a ganar. Exacto, no sacaste nada. ¿Qué ha sido lo más cabrón que te ha pasado en la vida, en un set? De más susto, de más dolor, de más preocupación, de más... lo más doloroso. Bueno, en realidad no pasó en un set como tal. O sea, que tuvo repercusión en el set sin duda, pero no fue algo que pasara en un set, aunque sí pasó durante un rodaje. Y a pesar de que no fue durante la acción de una escena o mientras estábamos filmando, fue algo que fue complicado, porque estábamos fuera, estábamos en la playa, estábamos en Huatulco. Y cuando haces producción y estás fuera, es que no es que tengas tus 12 horas de llamado, ¿sabes? O sea, eres producción, el tiempo que estás ahí. Y entonces hay gente que necesita ayuda con cosas, con lo que sea, con lo más X que te puedas imaginar, que no saben levantar el teléfono y llamar ellos al front desk y preguntar lo que sea. No, te preguntan a alguien de producción, a mí, a la coordinadora, a Travel, quien sea. Entonces, al final de cuentas, aunque no estés filmando todo el tiempo, tú sigues siendo producción todo el tiempo. Y sí hubo algo muy fuerte que pasó en un proyecto que estábamos haciendo en Huatulco. Estábamos por filmar, creo que era el último día de rodaje. Nos faltaban dos. Último, sí. Estábamos ya a nada. Yo estaba, no sabes qué feliz estaba yo, porque fue un proyecto que disfruté. Sí sé, porque estaba yo igual de feliz que tú. Es que no sabes cómo disfruté ese proyecto. Para mí, ese proyecto fue un apapacho al alma. O sea, fue una cosa increíble. El proyecto fue súper chido. El cast estaba súper... O sea, todo el crew fue maravilloso. O sea, fue de verdad idílico. O sea, toda la gente con la que trabajamos en ese proyecto siempre me dice, güey, nada como Huatulco. O sea, la pasamos maravilloso. Fue top. Y había sido top. Los casi 2 meses que estuvimos allá, yo me acuerdo perfecto que ese día teníamos un llamado nocturno y yo estaba saliéndome justamente había ido a la playa y estaba yendo ya hacia mi cuarto para meterme a bañar, para alistarme e irme al llamado, cuando de paso pasé por donde estaba el restaurante. Y entonces se acercó conmigo el encargado, coordinador de los extras, y me dijo, oye, estoy buscando a Darío. Darío, el productor en línea de ese proyecto. Le llamé, pero no me contestó, y le dije, ¿qué necesitas? ¿En qué te puedo ayudar? Y me dijo, estoy muy preocupado, tenemos un problema. Y yo, ¿qué pasó? Y me dijo, es que fíjate que los extras dormían en un hotel distinto.
originalmente creo que habíamos tenido solamente extras locales, pero al final los extras locales, necesitábamos otro tipo de extras también para una fiesta. Entonces, con un perfil distinto. Entonces, llevamos extras de la Ciudad de México. Y esos extras estaban ya en un hotel distinto, ya no cabían en el nuestro, no me acuerdo, no sé, estaban en otro hotel. Y creo que ellos ya habían terminado sus llamados. Ya no habíamos, faltaba uno. O sea, estaban celebrando el proyecto que había terminado, que había estado increíble, que se la pasaron padrísimo. Y decidieron ir a una playa a pasarla bien. Nada más que pues fueron a una playa muy lejos y a una playa que, pues, según lo que me dijeron a mí los locales, no era recomendable ir, porque aparte para llegar tenías que pasar, o sea, era muy complicado, no sé ni siquiera cómo se fueron ellos. Pero se acercó conmigo y me dijo, estoy muy preocupado porque se fueron estos chicos a una playa y me están llamando con la poca señal que hay para decirme que hay 2 que se están ahogando. Y yo dije, ¿cómo? ¿Qué? Sí, ¿en qué playa? No sé qué. Entonces, fue un rush así como inmediato y fue como de, a ver, piensa con la cabeza fría, ¿qué hay que hacer, no? Obviamente me puse a llamarte a ti, a llamarle a Darío, no sé qué, bla, bla, bla. Corría a cambiarme para poder ir a hacer lo que fuera necesario. Me dieron la ubicación de donde estaba esa playa y entonces empecé a ver con la gente del hotel de conseguir una lancha para ver si era más fácil llegar por el mar en vez de salir por la carretera. En una de esas Darío me contestó y la verdad es que yo estaba un poco choqueada. A él se le prendió el foco y me dijo, háblale a Yeshua, ellos traen un dron, que levanten el dron y que vean dónde están, no sé qué, bla, bla, bla. Y pues fue una movilización tremenda. Sí, yo creo que en 3 minutos estábamos Yeshua, Darío y yo arriba de una camioneta yendo a la playa. Y a esa playa. Pues nada, logramos contactar a una persona de protección civil que se fueron en un barco a buscar, a ver qué onda. El tema era muy complicado porque no había comunicación, no había señal. Y pues a pesar de que ellos decidieron ir a ese lugar porque ellos quisieron en su día libre de trabajo y demás, pues la producción no se iba a desentender y decir, bueno, pues ya tu problema, ¿no? O sea, de ninguna manera. Entonces, pues como que tratamos de movilizarnos, ustedes por un lado, nosotros por otro, se fueron a ver qué onda y ustedes no lograban tener comunicación con la persona de protección civil, pero yo sí. Entonces él me iba informando a mí y al mismo tiempo yo estaba llegando al llamado, a listar todo porque pues no sabíamos qué estaba pasando, había que filmar. Ese día no había extras. Y fue muy complicado llegar al llamado y pararme ahí y como que si no pasara nada, y no por esconderle a la gente, sino porque no era el momento de dar una noticia que no sabíamos en realidad qué era lo que estaba pasando, porque justo no había comunicación, pero al final de cuentas, como no sabíamos, pues teníamos que continuar con el llamado, teníamos que seguir ahí. Entonces, pues yo estaba súper nerviosa, o sea, era como de, es que no sé qué hacer, no sé cómo, de qué otra manera movilizarme, no sé cómo poder ayudar más, ustedes ya se habían ido, pero al final de cuentas, pues fue avanzando un poco el llamado y de repente perdimos comunicación, entre nosotros no nos podíamos comunicar y en una de esas logré comunicarme con el capitán que iba en el barco de protección civil y me llamó y me confirmó y me dijo, ya logramos sacar un cuerpo. Entonces para mí en ese momento fue como un shock de cuerpo, o sea, se murió entonces. Entonces sí, me acuerdo que, o sea, me dijo, y yo en ese momento empecé como a llorar,
solamente sabíamos Melissa y yo, porque éramos las únicas personas responsables que estábamos en el llamado, porque pues las cabezas más grandes se habían ido a ver, a buscar eso y resolverlo, pero solo lo sabía yo en ese momento y fue un shock muy grande, porque entonces toda la gente seguía en el rush de los procesos y no sé qué, y yo no podía, o sea, simplemente no podía, era más fuerte que yo, o sea, en ese momento. Entonces como que me solté a llorar y todo el mundo como, ¿qué onda? ¿Qué pasó? ¿Estás bien? Y yo, sí, pero pues fue algo muy complicado porque pues seguimos el llamado hasta que ustedes pudieron comunicarse también y pues nos dijeron que en realidad pues habían sido 2 personas las que habían perdido la vida. Y pues fue rudo, o sea, fue muy rudo que llegaran, comunicarlo al crew. Los ánimos en el crew antes de esto habían sido de fiesta y alegría durante todo el tiempo. Nunca hubo un tema con nadie. De repente pasó esto 2 días o un día antes del wrap y fue algo súper duro. Fue algo súper duro y eso que a mí no me tocó la parte más dura como de avisar a las familias y ese tipo de cosas, pero de igual forma fue algo que pues fue muy feo, muy triste, muy complicado y que pues el show debía continuar y al final pues entre que se resolvía una cosa y filmábamos y pues fue muy duro, la verdad. De los peores dolores, de las peores experiencias que hemos pasado. O sea, sin duda, o sea, fue la peor experiencia que he tenido yo que pasar, porque el enterarme yo por el teléfono, o sea, fue muy feo, fue muy feo. Sin embargo, son momentos en donde se tienen que tomar decisiones de manera muy rápida y tenemos que tratar de conservar la cabeza fría, tenemos que cuidarnos todos, tenemos que conservarnos unidos y yo creo que lo hicimos. O sea, al final del día se terminó de filmar la película. Hicimos lo más y lo mejor que pudimos y tenemos nuestros corazones y nuestras conciencias en paz y tranquilas, porque yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer en todo momento todos. Sí, y respondimos como teníamos que haber respondido. Sí, de la mejor manera que podíamos con lo que teníamos en manos. Sí, fue la Marina, la Protección Civil, las lanchas, el dron. Nos movimos para todos. Intentar que terminara de una forma distinta. Pero pues es que es una cuestión de segundos, minutos, o sea, el mar está cabrón, o sea, la verdad es que sí es súper importante tener respeto al mar y sobre todo cuando sales, o sea, porque no es lo mismo que tú te vayas de vacaciones con tu familia y que tú decidas entonces meterte y decir, bueno, yo sé nadar, no es lo mismo a cuando vas con una producción que al final de cuentas hay responsables en el proyecto y que pues por algo siempre se dan indicaciones, ¿no? Totalmente, o sea, siempre es, los fines de semana son muy distintos. Cuando es fin de semana y estás en tu casa, pues te vas a tu casa y haces lo que quieres con tu vida, con tu tiempo, con tu persona. En ese caso, cuando viajamos somos responsables un poco todos de todos y una decisión mal tomada puede ocasionar una tragedia. Y puede ocasionar que se acabe todo en un segundo. Entonces hay que ser muy conscientes, hay que ser muy responsables de nosotros mismos y de la gente que nos rodea y hay que cuidarnos un montón. Total. ¿Qué sigue para Mariana Larrondo además de ser mamá? Pues, ¿qué sigue? Pues espero seguir creciendo. La verdad es que siento que ahora estoy en un punto en donde digo, ay, ¿cómo le voy a hacer? ¿Sabes? Porque justamente como dices, yo tengo unos horarios que funcionan, pues son distintos, son muy temprano, es entrar muy temprano, salir muy tarde, y ahora va a empezar una nueva vida para mí
que no tengo muy claro cómo voy a mezclarla, porque lo que sí tengo claro es que yo quiero seguir trabajando, no es como que haya dicho, ay, bueno, ya, ahora voy a ser mamá y ya nada más me voy a quedar a ser mamá en mi casa, ¿no? O sea, sí tengo muchas ganas de ser mamá, pero igual yo quiero seguir trabajando, entonces siento que ahora viene un nuevo reto para mí de cómo mezclar esto, porque pues no conozco a mucha gente que sea mamá en lo que yo hago específicamente, no con los horarios que yo tengo, no, a lo mejor si son mamás otras personas que son cabezas de departamento, como yo que soy cabeza de departamento, pero que tienen una responsabilidad diferente, ¿no? O sea, que sí pueden de repente decir, aunque soy cabeza de departamento, puedo llegar un poco más tarde o irme un poquito más temprano. Yo no. O sí. Es una cosa nueva que voy a experimentar y que voy a aprender a ver cómo lidiar con ello, ¿no? Y nos vas a demostrar a todos y a todas y a todes que sí se puede, porque sí se puede seguir. Claro, claro. Sí, entonces, justamente, sí quiero parar unos meses, obviamente, pero después quiero regresar y pues seguir. Yo creo que tendrás que tener una gran mano derecha e izquierda que esté muchísimo más tiempo totalmente, que tú. Totalmente. Y que tenga la capacidad de solucionar y que te informe de todo, porque si no te informa de todo, te va a dar una Bueno, infarto. ahora también, creo que esto me va a ayudar un poco porque yo soy una persona, soy muy aprensiva en la vida y soy muy aprensiva en el trabajo. Y entonces siempre quiero saber y enterarme y estar ahí. Y hay veces que tal vez no es tan necesario, ¿no? O sea, que hay personas que están en mi equipo que están capacitados 100%. Y en quien puedes confiar y lo van a hacer bien, seguro. Y también habrá un equipo en casa. Claro, no, sí, 100%. No, tendrás que tener como, si no, afortunadamente tienes una muy linda red de apoyo en tus hermanas y tu mamá, y si no están ellas por cualquier situación, habrá una nani. Sí, muy y linda, mi novio también, y tu novio, que un poco esturbarnos un poquito. Te lo llevarás al set también. Sí, también, va a ser un bebé de set. Claro. Va a ser un bebé de set. Va a ser como Manuelito, pero de verdad. Bueno, ustedes no saben quién es Manuelito, pero se los vamos a presentar. Ahí está. Échenme, por favor. No importa, mira su pie. ¡Ah, no tiene pie! ¡No tiene pierna! ¿Quién es Manuelito y qué hace aquí? A ver, les vamos Me cae pésimo. Lo odio. Bueno, les presento a Manuelito, bebé productor. Este Domi llegó. Ahí te encargo. Ahí te encargo. No crean que esto se veía en pantalla, Lo mandamos a hacer para no tener al niño, al bebé, tantas horas. Pero solamente se veía como cargadito, así, no se le veía la cara, porque pues, vean nada más. Porque véanlo, por Dios. Qué bien quedó el Entonces, pues era el Domi del bebé, y entonces cuando el bebé tenía que tomar su siesta o comer, pues entonces lo cargaban y lo tapaban con una cobija, y pues la verdad es que sí tiene el peso adecuado, entonces pues se veía real. Y después lo encontramos en la bodega. Nos espantamos primero. Y lo adoptamos. Miren, ya no tiene una pierna. Lo adoptamos. Pero y se entonces, lo llevan a todos los sets, a lo todas las oficinas de producción y lo odio. Lo llevábamos a todas partes y lo poníamos a operar cámara. Feo. Es bastante feo. No sé ni por qué Manuelito. ¿Por qué le pusimos Manuelito? ¿Quién le puso Manuelito? No sé yo. No sé quién le puso Manuelito, pero miren, está vestido de Halloween. Le comprábamos su ropa festiva. Ese es Manuelito. Y entonces, pues era muy chistoso. Y ha estado en las producciones con nosotros desde que lo encontramos en la bodega y arrumbado. Y entonces, pues ahora mi bebé va a ser de verdad, un Manuelito de verdad. Un Manuelito de verdad, y se va a ir con nosotros al set. Sí. Marianux, qué gusto tenerte aquí. Qué felicidad. No, gracias a ustedes por invitarme. Te queremos mucho, mucho, ha mucho. sido un placer. Felicidades por esta nueva etapa y se va a poder, sí, les contaremos Sí se puede. ahora que nazca este chiquitín y que vaya a los sets. Nos vemos la próxima. Que vivan las mujeres en el set. Gracias, Marianux, pero querías hacer cine. Pero nos vemos la próxima.